Enfocar netamente en los minerales, netamente más allá de los minerales sulfuro y sulfurado, que son los que ustedes son técnicos en minería, porque son los minerales más comunes en el yacimiento. Entonces tenemos una sistematización de acuerdo a las relaciones químicas de los minerales, ¿ya? De acuerdo a cómo los elementos químicos se relacionan entre sí. Tenemos el primer grupo que se refiere a los elementos nativos, ¿ya? En los cuales los átomos son los mismos átomos que se relacionan entre sí, no tienen fracción ni anión, ¿ya, chicos? Entonces los átomos de los elementos químicos constituyen unidades que se encuentran en la naturaleza como los elementos nativos. Son átomos del mismo elemento químico, ¿ya? El primer grupo. Después tenemos, con respecto, esta la voy a pasar, así que vayan notando como lo que voy diciendo, no noten así como todo. Tenemos acá el segundo grupo. ¿Ustedes conocen qué son los cationes y aniones? Sí. ¿Cuáles son los aniones? Los cationes son los de carga negativa. ¿A qué se refiere que sean simples? ¿Entienden ese concepto? ¿Ahí tiene un plomo que refresque? ¿Vamos a empezar? Ay, no. Ya. ¿A qué se refiere? Que sean simples. Veamos la perita, que es la más común, FeS2. Sean simples es que es un solo elemento, el catión o el anión es un solo elemento químico. ¿Ya, chicos? Solo uno. ¿Ya? O sea, es un tipo de elemento químico. ¿Ya? Después están los complejos, que los complejos los voy a explicar más rápido. Entonces entendemos dentro de este grupo, que son los cationes y aniones simples, tenemos los sulfuros y las sulfosales. Son las especies de unidades que representan las uniones de los elementos de transición y los semimetálicos, con el azufre, el antimonio, el arsenio y el luz. ¿Ustedes conocen qué son los elementos de transición? ¿No? Y sus análogos, ¿ya? Son las especies minerales que representan las uniones de metales alcalinos con los alcalinos térmicos, ¿ya? O sea, teníamos el calcio, magnesio con sodio y potasio, ya se relacionan. Eso dan a la lita es un NaCl, ¿ya? Tenemos complejos como cloro, flúor, con bromo y yodo. Después tenemos los óxidos e hidróxidos, que también son elementos súper comunes dentro de los yacimientos de explotación económica, que son las especies de unidades que representan las uniones con oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Simple, complejo y sale oxígeno. ¿Ya? Entonces de acá, la diapo tiene que saber el grupo y los subgrupos que están presentes. Y dentro de los subgrupos, ¿qué grupo de elementos químicos se relacionan entre sí? ¿Ya? Ahí les puedo aportar la sulfuro y la sulfosal. ¿Qué grupos dentro de la tabla periódica están? ¿Ya? Una consulta. Entonces, cuando dice hidróxidos, porque igual los minerales están hidratados y se... Sí, pues, por ejemplo, tenemos la limonita, es un hidróxido. Y tenemos la matita, que es un óxido. ¿Ya? Ya. Tenemos entonces el tercer grupo, que son los cationes y aniones complejos. Este tipo pertenece a los minerales compuestos por los radicales aniónicos, que representan enlaces fuertes entre oxígeno y el catión central. ¿Ya? Se refiere cuando son complejos, es que ahora presentan dos elementos químicos. ¿Ya? Para generar. Tenemos acá el oxígeno con un sílice. Y si se relaciona con otro elemento químico, va a formar el mineral. ¿Ya, chicos? Entonces, los que importa acá que se sepan son los silicatos, los carbonatos y los sulfatos. Están en orden: silicato, carbonato y sulfato. ¿Ya, chicos? Anoten nomás: silicato, sulfato y carbonato. Listo. ¿Ya? Esto va a estar en el PPT, no sé quién me tiene que hacer. Bueno, después vamos a la clasificación de minerales. La clasificación moderna de minerales se da en principios cristaloquímicos, que considera el indicio más importante de las especies minerales. Se refiere a la composición química y a la estructura cristalina. Por un tema de que ustedes no manejan
muy bien el tema geológico, como decía. No les quise pasar cristalografía porque es un tema muy complicado y necesitaba 2 o 3 clases para poder que pudiéramos entenderlo en conjunto. Por lo tanto, nos vamos a basar netamente en la composición química de los minerales. ¿Ya? Si tienen esto azufre, si tienen fósforo, si tienen sílice, ya, en eso nos vamos a ir agrupando. ¿Ya? Y se agruparon en base a estos son los grupos que existen. ¿Ya? Tenemos los elementos nativos, como el oro, la plata, el cobre, los sulfuros, las sulfosales, como la pirita, las carcopiritas, otros grupos más, los óxidos, hidróxidos, los halogenuros, en los cuales está presente la lita, ya, que serían los cloruros. Después tenemos los carbonatos, la calcita que vimos, ya, saltemos los sulfatos, que es la charcartita que vamos a tener en clase, y silicato, granate, olivina y todo. Lo que es importante ustedes es que se sepan, bueno, la idea es que se sepan todo, pero obviamente que no se puede aprender todo. Tenemos que se tiene que aprender sí o sí la clase 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y la 4 tienen que tener por lo menos este. Después tenemos la 5 y de ahí nos saltamos a la 11. ¿Ya? Y existen eso. Ya, entonces ahora vamos a entrar bien un poco con respecto, un breve resumen con respecto a los tipos de clasificación de los minerales y ahora vamos a entrar a la descripción de los elementos nativos, ya como su génesis y su paragénesis. Génesis es con respecto al origen de los elementos nativos y la paragénesis con qué mineral está asociado. ¿Ya? Tenemos todos estos minerales que se encuentran de forma sólida en la corteza terrestre, ¿ya? Pero son muy escasos. Se dan cuenta que el único que es como raro es el azufre, que son todos de azufre, tiene que ser S2, después todos los otros son azufre. Entonces, a modo de resumen, se ha establecido que en la corteza terrestre existen en estado nativo más de 30 elementos químicos, entre ellos principalmente metálicos, que corresponden a un 15 o un 16%, ¿ya? Y todos estos son en estado sólido, ¿ya? Pero también se encuentran en estado gaseoso y líquido, ¿ya? Por ejemplo, en estado gaseoso, ¿qué podemos encontrar? Los gases nobles, ¿ya? ¿Qué gases nobles existen? El helio. El helio, el xenón, radón, creo que también existe. Todos esos elementos, los de los gases nobles, eso, la característica es que ellos no se tienen que relacionar con otros elementos para poder estar estables en la corteza terrestre, sino que pueden existir de forma pura. Sí, pues. Ya, profe, una consulta. El antimonio, como es un elemento nativo, ¿qué es gaseoso, líquido? Sólido. ¿Sólido? Sí. Ya, entonces, tenemos el peso total de los elementos nativos de la corteza terrestre es muy pequeño, 0,1% de toda la masa de la corteza terrestre. Los que siguen en cantidades relativamente mayores son el nitrógeno, el argón, el helio, el carbono, ya que estos están presentes en la atmósfera. Después tenemos los que se utilizan en la explotación, el azufre, el oro, los elementos del platino, el cobre y el bismuto. ¿Ya? Entonces tenemos que, a modo de resumen, que todos los elementos nativos, aquí es como son las propiedades físicas de los elementos nativos. Todos los elementos nativos presentan una alta conductividad térmica y también eléctrica. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, bueno, lo que dice, pues, una conductividad térmica que permite absorber o soltar calor estos elementos nativos, ¿ya? Y conductividad eléctrica que permite que se transporte la electricidad en base a eso. El mejor transportador eléctrico de energía, conductor eléctrico, perdón, es el oro, ¿ya? Pero por un tema de plata y monetario y de cantidades no se puede, se utiliza el cobre, ¿ya? Entonces difieren por el fuerte en todos los elementos nativos, menos el azufre, tienen un brillo metálico. Todos los elementos metálicos menos el azufre no es un elemento metálico, es un no metálico. Tienen un brillo metálico. La alta densidad depende de la masa atómica de los elementos, ¿ya? Depende de la composición química del elemento, ¿ya? Si el oro es más denso que el cobre, o sea, el oro nativo va a ser más denso que el cobre, no puede crear una compactación de él. La mayoría de los metales nativos se caracteriza por la alta maleabilidad. ¿A qué se refiere maleabilidad? ¿Ustedes conocen ese concepto? Es que se pueden trabajar por ejemplo, los elementos nativos se pueden trabajar, se pueden moldear, ya sin ser estos rotos. Ya, por ejemplo, para hacer los arcos y todas esas cosas, utilizan una aleación ese.
utilizan la aleación que es el cobre con el bronce, el cobre con fierro, Con bronce, cobre con estaño. cobre con estaño, perdón. Cobre con estaño, ¿ya? Pero por ejemplo, el cobre lo utilizan y lo pueden ir moldeando con un martillo. Esa es la maleabilidad, que se puede, es como una plasticina entre comillas, ¿ya? Entonces, depende de esta caracteriza maleabilidad y la dureza moderada entre 3 y 4, excepto con estos elementos que son complicados y se distinguen por una fragilidad y dureza elevada, ¿ya? Son esos que están. Entonces tenemos con respecto a la génesis y paragénesis de los metales, los semimetálicos y los no metales nativos tienen diferentes formaciones, ¿ya? La génesis de la mayoría de ellas está ligada a procesos endógenos. ¿Conocen los procesos endógenos? O la palabra endógeno. Endógenos con respecto a que se genera como en profundidad. Llevándolo al concepto a la área geológica, son todos aquellos procesos que se generan bajo la corteza terrestre, en profundidad. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo geológico de pórfido cuprífero, de Lowell y Gilbert en 1970, ¿ya? En el cual estos viejitos estudiaron todos los pórfidos cupríferos. Los pórfidos cupríferos son todos los yacimientos, por ejemplo, acá en Chile, son todos los yacimientos gigantes de baja ley. ¿Cuáles podrían ser? Y yacimientos más gigantes que hay. El Teniente, Yuricamata, ¿conocen otro más? No, Candelaria, Gaby, Labra, ¿ya? Igual les digo que deberían conocer todos los yacimientos, porque después cuando salgan la pega, no creo que hace todo acá marcado. Igual como que no ha votado por personas. Así que mejor conozcan qué empresas las mantienen y así pueden ir buscando currículos por internet. Les digo que busquen un poco más, ¿ya? Entonces, bueno, los viejitos hicieron un estudio en ese tiempo, en 1970, ¿ya? De todos los yacimientos, de todo el cinturón de fuego del Pacífico, que es donde se generan estos tipos pórfidos cupríferos, ¿ya? Entonces tenemos los de Chile, estudiaron los de Chile, los de Perú, ¿ya? De ahí se salta a Canadá y Estados Unidos, ¿ya? Y estudiaron todos estos tipos de pórfidos cupríferos y descubrieron que estos se sonaban, es decir, que tenían cierta mineralización, siempre la misma mineralización común en ciertas zonas, ¿ya? Descubrieron que, por ejemplo, algunas zonas que tenían, por ejemplo, esta zona, la zona argílica, estaba asociada a las zonas de mineralización, ¿ya? Y también se dieron cuenta que las zonas centrales eran zonas estériles, que no existía mineralización explotable económicamente, ¿ya? ¿Y esto para qué sirvió? ¿Este modelo para qué sirvió? Sirvió para poder generar las construcciones dentro de los pórfidos cupríferos. Por ejemplo, el Teniente. ¿Alguien ha ido al Teniente alguna vez? No, nadie. Bueno, el Teniente, la parte central no se explota porque es estéril, según los modelos y según todas las determinaciones, es estéril. Por lo tanto, los ingenieros determinaron que esta zona, al ser estéril, no perdían plata. Así que hicieron todos estos barrios civiles que se le dice, que son los barrios donde están los patios de comida, los baños, los estacionamientos, dentro del mismo cerro, ¿ya? Un yacimiento. Y estas zonas no las tocaron porque estas zonas son las que se explotan, ¿ya? Por ejemplo, eso se va a hacer, por ejemplo, una paragénesis, que en base a los minerales que se generaron en un modelo, se asociaron, se descubrieron, bueno, hay otro modelo que se le pega encima, que es de metales, que no lo encontré. Se puede generar, por ejemplo, encontrando un mineral arcilloso en la argílica, o sea, se genera la arcilla, se puede relacionar con minerales metálicos, minerales explotables económicamente, ¿ya? Entonces vamos a los elementos nativos, los vamos a ver todos los elementos nativos que pueden existir, o sea, que alcancé a hacer, que son el cobre en primer lugar, después el oro, la plata y el azufre y creo que el diamante. ¿Ya? Entonces el cobre se genera en condiciones de reducción. ¿Saben qué son esas condiciones de reducción? ¿Se lo ubican? ¿No? Bueno, las condiciones de reducción se caracterizan por no tener presencia de oxígeno o muy escaso oxígeno. ¿Ya? El oxígeno no reacciona en esos ambientes, ¿ya? Y genera que, por ejemplo, el cobre, no sé, porque tenemos un mineral que se llama la cuprita, que es CuO2. ¿Ya? Tenemos la cuprita, y por ejemplo, si quisiera oxígeno, el cobre se interrelaciona con el oxígeno y genera ese mineral. Pero si está en condiciones de reducción y no hay oxígeno, el cobre no se relaciona con nada y tiende a ser un elemento nativo. Pero es súper raro que se así. Entonces, está asociado a yacimientos hidrotermales típicos de cobre que son muy raros. Los yacimientos hidrotermales son los pórfidos cupríferos. Por lo tanto, ustedes van a escribir en su cuaderno
Yacimiento de hidrotermales igual a porfiro descubierto. ¿Ya? Lo más común es encontrar el cobre también. ¿Ya? Entonces, estos yacimientos hidrotermales están asociados a los procesos endógenos. ¿Ya? Procesos endógenos. Después tenemos los que están asociados a procesos exógenos, que se refieren a que se encuentran cerca de la corteza terrestre, ¿ya? Menos de 10 kilómetros o 4 kilómetros creo que era, ¿ya? O en superficie. ¿Ya? Tenemos el proceso endógeno para la generación de cobre, son las zonas de oxidación o zonas de enriquecimiento secundario que se dice. ¿Ya? Las zonas de oxidación, aquí la diferencia es que hay oxidación. ¿Ya? ¿Pero a qué se refiere? A que hay un acuífero en donde pasa agua en un cuerpo de roca, donde hay mineralización de calcopirita, polvita rica en cobre, y al ser confinado en el acuífero, al no tener contacto con nada y ser un poquito más profundo, tiene mayores temperaturas y diferentes momentos. ¿Y qué hace? Lixividia todos estos minerales presentes y le extrae el cobre. El cobre es un elemento supermóvil que puede ser transportado en solución. Ya se va transportando y cuando cambia las fases químicas, dentro del acuífero, cuando cambia las fases químicas, se comienza a precipitar como un elemento nativo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces tenemos que está asociado en las zonas de oxidación a la cuprita, a la malaquita y la carcosina. ¿Ya? En estas zonas de oxidación es mucho más complicado encontrar el cobre nativo. Para corroborar si entendí bien, el cobre nativo se encuentra, si no hay presencia de oxígeno bajo tierra, pero también se puede encontrar, se puede considerar que es transportado por el agua. Sí, primero se lixivian ciertos minerales y es transportado por el agua hasta cierto punto donde el pH aumenta demasiado. Y ahí decanta y podría considerarse también cobre. Sí, pero es mucho más complicado encontrarlo de esa forma, de forma exógena que endógena, ¿ya? Entonces tenemos la plata, bueno, tiene la misma génesis, o sea, ustedes se tienen que aprender la génesis del cobre y se sabe la génesis de la plata, ¿ya? Pero acá la paragénesis, asociado a qué minerales, eso se los tienen que aprender. Que tenemos la argentinita, ¿ya? Y la calcita. ¿Para qué sirve que nosotros sepamos la paragénesis de ciertos minerales? Porque nosotros podríamos entrar, vamos a terreno, y en base a qué minerales encontramos en terreno, podríamos asociar que en la zona se podría encontrar ciertos minerales, ¿ya? Que pueden ser explotables para ciertos procesos económicos, ¿ya? Entonces también tenemos las condiciones exógenas, las mismas, ¿ya? Pero diferentes minerales. Vamos a pasar la plata se puede oxidar. No, la plata en su mayoría se encuentra como sulfosal y como sulfuro, pero no se piensa que sea muy raro. Yo la mayoría de veces la he encontrado como nativo, nunca la he encontrado en argentinita y eso que han dado por otro lado, no. Pero por ejemplo hay procesos, hay minerales que se llaman electron, que es oro con platonio. Es como una cuestión súper rara eso. Es que me causó duda porque yo una roca que era como plateada, se parecía mucho. Pero ahora se empezó como a oxidar. No, si la plata se oxida. Si se tiende a oxidar también. Se genera una pátina sobre la plata, sí, se tiende a oxidar. Sí. Entonces tenemos el oro no se oxida nada, no se altera ni nada. La génesis del oro, bueno, la masa fundamental del oro se halla en típico yacimiento de hidrotermales, ya, de roca asociado a rocas intrusivas ácidas. ¿Ya? ¿Qué roca eruptiva ácida podemos encontrar? Bueno, rocas intrusivas podemos encontrar asociadas a intrusivos como el granito con feldspato potásico. De eruptivas tenemos la tonalita, ¿ya? Entre otras. Bueno, están asociados a roca ácida y en el sentido paragenético guarda relación estricta con el cuarzo, ¿ya? Y los sulfuros de pirita. Por ejemplo, ustedes no sé si han ido a los cerros más al norte, bueno, es más fácil diferenciar los colores, hay tonalidades mucho más claras, que son un color piel, que son arcillosos, son minerales, son rocas súper arcillosas. A esa zona se relaciona la génesis del oro, ¿ya? Toda esa zona ha sido explorada para determinar si existe la presencia de oro. Y el oro, como asociación hidrotermal, o sea, como un yacimiento hidrotermal, se asocia con la pirita, ¿ya? Entonces tenemos acá una paragénesis de oro-pirita, ¿ya?
no lo puse acá, ¿ya? Entonces, como formación nueva, el oro nativo se encuentra en la zona, también la zona de oxidación, ya, del yacimiento del sulfuro, y también, que no lo puse acá, se me olvidó, así que lo van a tener que notar, es con respecto a los yacimientos tipo glaciares. Los yacimientos tipo glaciares son aquellos, no sé si han visto los westerns, las películas de están peleando, están con madera con un disco de lavadero, se dice así. ¿Ya? ¿Esa cómo se genera? Bueno, tenemos un yacimiento hidrotermal rico en oro y por X motivo pasa un río. El río empieza a erosionar todo este yacimiento y transporta el oro. El oro es muy raro, el oro de por sí siempre se encuentra en estado nativo. Nunca está asociado con otros minerales. O sea, no nunca, pero es muy raro, siempre nativo. ¿Ya? Y el oro se va transportando. Al ser el oro más denso, en ciertas zonas donde el caudal del río baja, se comienza a precipitar. ¿Ya? Y por eso la gente va y con unos discos empieza por gravedad, empieza a sacar el oro, ¿ya? Se llama como placer. Yo vi un documental que también había otro método que era por el aguas termales. El mismo calor del agua termal se ve una roca. Eso es lo que te digo, por ejemplo, que te decía con los fluidos hidrotermales, entonces entonces tenemos el de diamante, ya son yacimientos ligados a rocas eruptivas ultra básicas, ¿ya? Que no están en el triángulo, son las peridolitas y las kimberlitas. Son aquellas que son muy ricas en olivino, ¿ya? Se ha observado la asociación con el grafito y el olivino, como decían antes, ¿ya? También, sí, son los polimorfos. También los podemos encontrar como placeres. No sé si vieron diamantes de sangre, el mismo proceso, en forma exógena. ¿Ya, chicos? El diamante y el grafito se generan relativamente en un mismo ambiente. Solo lo único que cambia es que el diamante con el interfluido hidrotermal se generan presiones mucho más elevadas, mucho más profundas que el grafito. ¿Ya? El diamante al ir ascendiendo se va formando todo lo residual del carbón se va formando en grafito. ¿Ya? Por eso pueden estar en paralelos. Entonces aquí tenemos grafito, que es lo mismo, lo vamos a soltar. Y tenemos la génesis para la génesis del azufre. El azufre nativo se encuentra exclusivamente en la parte superior de la corteza terrestre y en la superficie. Se forma de distintas maneras, asociado principalmente a las erupciones volcánicas. ¿Ya? Estas columnas de piroclástica son muy ricas en sílice y azufre, ¿ya? Por eso la combustión química es súper tóxica. Bueno, y aparte que las temperaturas que generan estas nubes piroclásticas son muy altas, ¿ya? Que pueden calcinar a las personas. En estado sublimado, en las paredes de los cráteres, se acuerdan que les decía las fumarolas, que son donde se generan fisuras dentro de la ladera de un volcán activo, se generan fisuras en las cuales sale el fumarola. Bueno, ahí se empieza a precipitar el azufre nativo en conjunto con otros elementos como el rejalgar y el oro pigmento, el oro mineral. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a pasar al de los sulfuros. Vamos a hablar un poco de los sulfuros. Son minerales formados por la combinación de azufre o uno o más metales. Por ejemplo, tenemos de un solo metal la pirita y tenemos de más metales la calcopita. También se incluyen en este grupo los minerales que están formados por arsénico, antimonio, bismuto, selenio, telúrico en lugar del azufre. Bueno, hay ciertos elementos químicos que se pueden intercambiar entre ellos sin afectar a la composición, ¿ya? O sea, pueden afectar la composición química pero sin afectar a la estructura. Tienen el mismo peso atómico, o sea, relativamente el mismo peso atómico, todo esto, y se pueden cambiar. Entre ellos está el azufre con el bismuto, el azufre con el selenio o el telúrico. El sodio también está, se pueden cambiar. El sodio, bueno, por ejemplo con la serie de Bowen, que es la de serie continua, tenemos las plagioclasas, que se van de cálcica a sódica. Ahí hay una sustitución, ya el calcio puede sustituir el sodio puede sustituir al calcio, ya, y este no afecta a la estructura de la plagioclasa, porque son relativamente iguales. ¿Ya? También tenemos el aluminio, el potasio, que son todos relativamente iguales. ¿Ya? La mayoría de los minerales metálicos importantes pertenece a este grupo. Por lo tanto, los que en su mayoría se explotan son estos los sulfuros. ¿Ya? Entonces, tenemos los sulfuros, suelen ser blandos, como les dije en el laboratorio, tener un brillo metálico y una densidad.
constituyen uno de los grupos minerales más extensos. ¿Ya? Acá les voy a mostrar cómo lo vamos a trabajar ahora. Pero esta es la calcopirita, hay diferentes fotos de calcopirita. Lo importante, por ejemplo, ahora en los test en el laboratorio, bueno, el laboratorio y después en el test, es que ahora yo le estoy presentando la fórmula química, ya le estoy diciendo a qué grupo pertenece, por lo tanto ustedes tienen que saber a qué grupo pertenece y qué elementos químicos tiene. Ni siquiera estoy pidiendo que se aprendan la fórmula. Si se la saben, mucho mejor, porque no les voy a contar más cosas. Pero si me utilizan eso, no es importante. Tenemos la calcopirita, es un sulfuro de hierro y cobre. ¿Ya? Entonces tenemos ese. Después tenemos la pirita, que es un sulfuro de hierro. Bueno, la calcopirita, ¿para cuál sería su uso? También se explotan, si no me recuerdo. Se explota económicamente para la obtención de cobre. ¿Ya? ¿Por qué es súper importante que sepan qué composición química tienen los minerales? Porque si ustedes confunden, por ejemplo, dicen una calcopirita de la pirita, son usos totalmente diferentes. Ya, como dije, la calcopirita es para la explotación de cobre y la pirita para obtener ácido sulfúrico. ¿El ácido sulfúrico para qué sirve? En minería, el proceso de lixiviación. ¿Ya? Entonces tienen que saber qué composición química tienen los elementos y al tener diferentes composiciones químicas se utilizan para diferentes cosas. Ya tenemos después el cinabrio, que es, lo puse porque es uno de los pocos minerales que se interrelaciona con el mercurio. ¿Ya? Entonces, ya le he dicho muchas veces los del celular, veo 4 o 5 personas con celular, le he dicho muchas veces, ¿ya? Llevo 20 minutos esperando que lo guarden. La última vez, yo me voy a empezar a acordar a la gente que anda con celular y la voy a cobrar en los precios. Yo cobro los precios. ¿Ya? Tenemos el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. Lo puse ¿por qué? Porque es uno de los pocos minerales que se interrelaciona con el mercurio. Bueno, el color es un rojo escarlata y es una pena que no lo tengan en el laboratorio porque es súper bonito y que lo puedan conocer. ¿Ya? Después tenemos la galena. La galena la hemos visto ya en el laboratorio, es un sulfuro de plomo. ¿Ya? Y lo importante, bueno, estas son distintas como las tienen en el laboratorio. Sí, porque son todas distintas. No es que siempre vayas a encontrarte con las mismas. Por eso, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que tener las propiedades diagnósticas. ¿Ya? Esos son importantes. Y acá pueden estar un poco oxidadas. ¿Ya? Entonces, bueno, el mercurio, el uso, ¿para qué el uso? Para la obtención el cinabrio, para la obtención de mercurio. ¿Ya, chicos? Y tenemos la galena, que es un sulfuro de plomo, que pertenece al grupo de los sulfuros, y es para la obtención de plomo. ¿Ya? Por lo tanto, en el laboratorio y en el test, ahora ustedes tienen que saber a qué grupo pertenecen los sulfuros, ¿ya? Y qué composición química tienen. Eso es súper importante que se lo sepan, porque en el trabajo, ustedes de repente, por ser operación técnico-minería, les pueden pasar diferentes minerales y tienen que decidir qué proceso utilizar. Y como se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes meten el cobre para el proceso de obtención de ácido sulfúrico, los van a retar a cabo porque están partiendo claro. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es Entonces tenemos la génesis para la génesis de los sulfuros. ¿Ya? Los sulfuros y sus análogos se observan en los yacimientos de origen hidrotermal. ¿Ya? Los pórfidos cupríferos. ¿Ya? Lo otro no lo voy a explicar, pero no lo voy a preguntar porque es muy complicado. Esta circunstancia da lugar a la hipótesis de que los metales pesados salen de los focos magmáticos, es decir, tenemos una actividad magmática que calienta fluidos hidrotermales. Estos fluidos tienen diferentes variantes físico-químicas que permiten la lixiviación permiten la movilización de elementos nativos, ¿ya? Perdón, de los elementos químicos dentro del fluido, ¿ya? Están como en solución dentro del fluido, ¿ya? Al ir ascendiendo, como la serie de Bowen, al ir ascendiendo van cambiando estas variantes físico-químicas. ¿Y qué permiten? Permiten la epoxidación, ¿ya? Y siempre es común que los modelos siempre se mantienen relativamente estables, solo varían ciertas cosas, ¿ya? Eso es lo que refiero. Tenemos también una génesis para unos sulfuros en específico, que es una génesis sedimentaria, que son la marcasita. ¿Ya? Las condiciones distintas se produce la formación de sulfuros en las rocas sedimentarias de carácter arcillosa, bituminosa y en ambientes carboníferos. ¿Ya? Entonces ustedes conocen este fósil, ¿cierto? ¿Qué fósil es?
una monite. ¿Ya? Ustedes lo vieron, el fósil que extrajeron era como de carbonato de calcio, en su mayoría, pero este es de marcasita. Ya se generó en un ambiente de reducción totalmente diferente al que encontraron ustedes. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pero eran de carbonato de calcio. ¿Ya? Y usted, por ejemplo, este se genera en un ambiente de reducción, ya que no existió oxígeno, por lo tanto empezó a haber mucha presencia de ácido sulfúrico y la presencia de plita. ¿Ya? Y se intercambió y se generó esta estructura. Es súper raro encontrarlo con la vida. ¿Ya? Entonces, a bajar, y hasta que esta clase.